buenas noches. Mi nombre es Camila Cortés, médico veterinario representante de Insuvet. Les hablo desde Chile. Nosotros somos distribuidores oficiales en Chile de Biogal. Y hoy día tengo el gusto de darles la bienvenida y presentar al doctor Pablo Borrás desde Argentina, desde Buenos Aires, que nos va a presentar hoy día este webinar de Biogal Israel. ¿Ya? Puntos que hay que tener presente previo a comenzar es que los que estén conectados más de 45 minutos van a contar con un certificado que les va a llegar a su correo, y todas sus preguntas que vayan teniendo hay que hacerlas abajo en el navegador. Van a ver que aparece la sección de preguntas y respuestas. Lo que escriban en el chat no va a ser respondido, así que es súper importante que tengan eso presente. Les presento al doctor Pablo Borrás. Él es veterinario, tiene un médico veterinario de UBA, tiene un magíster en prevención y control de zoonosis de UNOVA, Anlis Malbrán, especialista en enfermedades infecciosas y parasitarias de pequeños animales, otorgado por el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios. Él realiza docencia e investigación en el Centro de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Maimónides de Buenos Aires, Argentina, miembro científico del TROCAP, Consejo Tropical de Parasitología en Pequeños Animales, y es miembro de ISCAID, Sociedad Internacional de Infectología en Pequeños Animales en español. Editor asociado en la revista Parasites and Vectors, asesor científico de organismos nacionales e internacionales, y además realiza práctica privada especializada en infectología y parasitología en Clínica Welvet Humay, en Clínica y Consultorios de Buenos Aires. Así que, sin más, le doy la bienvenida al doctor Pablo Borrás con su webinar hoy día sobre micoplasma. Recuerden estar conectados 45 minutos y sus preguntas y respuestas en la sección abajo indicada. Bueno, muchas gracias Camila por la presentación, muchas gracias a Biogal por esta invitación, ¿no? De poder estar compartiendo con todos ustedes sobre micoplasmas hemotrópicos en gatos. ¿Qué hay de nuevo o qué cosas tenemos que reforzar también? Porque a veces hay mucho folclore con estas enfermedades. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, doctor, se ve muy bien. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, en el día de hoy nos toca hablar sobre los micoplasmas hemotrópicos, en particular sobre la especie felina. Y cuando hablamos de micoplasmas hemotrópicos, pensamos en una enfermedad infecciosa producida por un grupo de bacterias, una enfermedad que tiene distintas formas de transmisión. Entre ellas pensamos la vía vectorial. Después vamos a ver si realmente esta enfermedad tiene un impacto desde el punto de vista vectorial. Y además de eso, pensamos también en una enfermedad que puede generar desde cuadros asintomáticos, ya que existen felinos portadores, o cuadros que pueden llegar a ser severos. Entonces, cuando pensamos en enfermedades transmitidas por vectores en los gatos, bueno, tenemos que hablar principalmente de enfermedades que son mediadas por artrópodos hematófagos. Cuando nosotros hablamos de vectores, lo que estamos haciendo es hablar de enfermedades que se transmiten por artrópodos hematófagos, que pueden ser pulgas, garrapatas, mosquitos, vinchucas o triatominos, flebótomos, y constituyen un grupo de enfermedades que pueden ser producidas por helmintos, por protozoarios, por bacterias o por virus, que constituyen un grupo de enfermedades emergentes, y particularmente desde el punto de vista de la medicina felina, ¿no? En caninos hablamos de enfermedades emergentes y reemergentes, y en gatos, en los últimos años, ha habido mucho foco en estas patologías. Algunas de estas enfermedades, de las enfermedades transmitidas por vectores, son zoonóticas, es decir, que pueden afectar también a los seres humanos, como es el caso del Leishmania infantum, que afecta a los caninos, a los felinos y a los seres humanos. Y esto que voy a decirles es muy importante en la especie felina, ¿no? Es decir, las enfermedades transmitidas por vectores, cuando están asociadas a otras comorbilidades, a otras patologías, en los gatos, estas enfermedades exacerban el cuadro clínico. Muchas veces estas patologías, las que son transmitidas por vectores, en un gato pueden ser subclínicas, pero cuando aparece una enfermedad concomitante, una comorbilidad o una coinfección, esa enfermedad que estaba latente, ¿sí? Esta enfermedad subclínica se va a manifestar.
entonces puede agravar ese cuadro, ¿no? Es decir, cuando tenemos una asociación entre enfermedades transmitidas por vectores y otras comorbilidades, se potencia el cuadro clínico. Puede haber rutas alternativas de transmisión. Vamos a ver en los micoplasmas hemotrópicos en particular que existen distintos mecanismos de transmisión y algunos son bastante cuestionados o otros son hipótesis que todavía no se han podido comprobar desde el punto de vista científico. Y como les digo, hay muchas cosas que todavía no conocemos sobre este grupo de enfermedades que afecta a la especie felina. Hay que tener en cuenta que en caninos todavía hay muchas cosas que no sabemos y en felinos mucho más. Hay mucho más desconocimiento de estas patologías. Y por último, estas enfermedades, las que son transmitidas por vectores, por artrópodos hematófagos, también pueden aparecer en distintas presentaciones clínicas y no solamente eso, sino que hoy por hoy en el consultorio no hay enfermedades exóticas. Los animales viajan con sus tutores y cuando viajan con sus tutores viajan también los patógenos, ¿sí? Sus enfermedades. Entonces, hoy en el consultorio nos podemos encontrar frente a lo inesperado. Entonces, tenemos que estar muy, pero muy atentos. Entonces, cuando nosotros hablamos de micoplasmas hemotrópicos, generalmente asociamos a un grupo de artrópodos como transmisores de este grupo de bacterias que son las pulgas. Cuando hablamos de las pulgas, estamos hablando de que son insectos. Como todos los insectos, tienen cabeza, tórax y abdomen bien definidos, presentan 3 pares de patas, que en el caso particular de las pulgas, tiene el último par de patas está desarrollado para el salto. Aparte de eso, aproximadamente existen 3.500 especies de pulgas, solamente el 10% de esas especies son desde el punto de vista veterinario humano, tienen impacto en la salud de los humanos o de los animales, pertenecen al orden Siphonaptera, realizan metamorfosis completa. ¿Qué quiere decir esto? Que los estadios juveniles, que en el caso de las pulgas son los huevos, las larvas, y las pupas son completamente distintas desde el punto de vista morfológico al estadio adulto. Y también esto es muy importante. ¿Por qué? Porque comparten distintos nichos biológicos, que ahora lo vamos a ver en particular. Así que la metamorfosis completa es que tenemos estadios juveniles que son completamente distintos al estadio adulto. Y no todos los estadios son parasitarios. Los únicos estadios que son parasitarios son los estadios adultos, tanto los machos como las hembras, ¿sí? Son los que van a realizar la hematofagia y van a generar un impacto en la salud del animal, ya sea generando prurito, molestias, irritabilidad, anemia en los altos grados de infestación y aparte van a ser los que van a transmitir a algunos patógenos. Bueno, desde el punto de vista del impacto en la salud de los animales de compañía, ya desde el trabajo de Blackburn del 2010, sabemos que en el top 10 de artrópodos hematófagos que afectan a las mascotas, en el número 1 están las pulgas, y dentro de las pulgas, una en particular que es Tenocefalidae felis. Hoy por hoy hablamos de 4 grupos, de 4 clados de Tenocefalides felis, pero hablamos en particular de Tenocefalides felis, que es la que ha conquistado el mundo, ¿no? Es la pulga que ha conquistado el mundo, que se distribuye a nivel mundial y que poco a poco ha ocupado el espacio, el nicho de otros tipos de pulgas, por ejemplo, de Tenocefalides canis. Y a pesar de que el nombre es felis y obviamente tiene mayor predisposición a realizar la hematofagia, a picar a los gatos, puede picar a cualquier tipo de hospedador. Esa es una de las grandes características que tienen las pulgas, ¿no? Las pulgas presentan bastante flexibilidad o una amplia gama de hospedadores, ¿sí? Entonces, Tenocefalides felis hoy por hoy es una de las pulgas más prevalentes a nivel mundial en animales de compañía, tanto en caninos como en felinos. Por eso ponemos esta imagen, ¿no? Está completamente globalizada. Y esto ha sido principalmente a que se ha podido adaptar a los ambientes domiciliarios, ¿no? Es decir,
hoy los domicilios, ¿sí? Dentro de las casas, tienen todos los requerimientos necesarios para poder completar su ciclo biológico, ¿no? Es decir, una temperatura estable, ¿no? Como estamos viendo en la foto, lo que estamos viendo es esos pisos de madera, las alfombras, los sofás, todo eso favorece el ciclo evolutivo de las pulgas. Además, dentro de las casas van a estar su fuente de alimento, ¿no? Los caninos, los felinos, los seres humanos u otros animales. El ciclo biológico es un ciclo que, si las condiciones son favorables, dura más o menos entre 18 a 21 días, pero se puede extender hasta más de un año y medio. ¿Por qué? Porque existe un estadio que es el estadio de resistencia, que es el estadio de pupas, ¿no? Es decir, machos y hembras copulan generalmente sobre el animal, las hembras hacen la oviposición, ponen los huevos caen en el ambiente, ¿sí? Ya que no están pegados al pelaje, como pasa con los piojos, ¿no? Si nosotros nos acordamos de los piojos pegan sus huevos sobre el pelaje, mientras que las pulgas no lo hacen, los huevos caen al ambiente, a las 24 o 48 horas eclosiona una larva que tiene ese aspecto vermiforme, se parece a un gusanito, nada que ver con el estadio adulto, y ese estadio de larva evoluciona a larva 1, larva 2 y larva 3, se alimenta de detritos celulares, materia orgánica e inclusive de las heces de las pulgas adultas que contienen un alto contenido de sangre no digerida, y después la pulga, la larva de la pulga, va a tener que hacer un capullo que se conoce como pupa, donde va a ocurrir la metamorfosis, ¿sí? De esa pupa va a salir el estadio adulto como estamos viendo en las imágenes. El estadio de resistencia y el que le da flexibilidad en la duración del ciclo biológico es justamente ese estadio de pupa. Y como estamos viendo, ¿no? Es decir, las casas, los domicilios le proveen todo lo que necesita la pulga. Entonces las pulgas las tenemos todo el año, ¿sí? Porque le provee alimento, temperatura y humedad en forma estable. Bueno, vamos a lo nuestro, ¿no? Todo esto fue un poco la introducción de lo que son las enfermedades transmitidas por vectores en los gatos. Si hablamos de micoplasmas hemotrópicos, generalmente los asociamos a las pulgas, después vamos a ver que esto no es tan así, pero bueno, esto era como un poco un marco teórico, una introducción para poder hablar en particular de estos patógenos. Y siempre, desde hace varios años, teníamos como en la mentalidad que los nombrábamos como Aemobartonella. Pero hoy por hoy, gracias a la biología molecular, hablamos de micoplasma, ¿sí? Antiguamente decíamos que estos patógenos pertenecían al género Aemobartonella y gracias a la biología molecular se vio que no estaban relacionados con la Bartonella que produce la enfermedad del arañazo del gato, sino que eran micoplasmas. Entonces, gracias al advenimiento de la biología molecular, podemos decir que esa imagen que veíamos en los frotis y poníamos como nombre genérico, el gato tiene Aemobartonella felis, hoy por hoy son tres integrantes del género micoplasma que afecta a los felinos. Entonces, tenemos Mycoplasma aemofelis, Candidatus Mycoplasma aemominutum y Candidatus Mycoplasma turicensis. Es decir, en los gatos también se han reportado otras especies de micoplasmas, pero las que tienen impacto desde el punto de vista clínico y son las que tienen mayor prevalencia son estas tres. Los micoplasmas hemotrópicos, como dice la palabra, se van a encontrar en la superficie de los eritrocitos, como estamos viendo en las imágenes, y tienen una forma cocoide y pueden llegar a medir hasta 1 micra. Si vemos las fotos, esas fotos están puestas a propósito, ¿no? Vemos la foto Mycoplasma haemofelis, Candidatus Mycoplasma turicensis, Haemominutum. La foto es la misma. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista morfológico, si desde la morfometría de estos patógenos, cuando yo hago un frotis de sangre capilar, son iguales. La única forma de ponerle nombre y apellido es haciendo técnicas moleculares. Solamente por biología molecular
podemos decir si es Mycoplasma haemophilus, turicensis o Haemominutum. Esto es muy interesante, es decir, por morfometría yo no los puedo diferenciar, solamente por técnicas de biología molecular. Y hay algo que es como muy pintoresco, esta palabra candidatus. ¿Qué quiere decir? Que es un candidato a especie. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista molecular son distintos, ¿sí? Haemominutum y turicensis son distintos entre ellos y con Haemophilus, pero para la clasificación internacional de bacterias también se tienen que caracterizar fenotípicamente, es decir, a través de los cultivos y de las pruebas bioquímicas. Pero como son incultivables, es decir, no se pueden cultivar en el laboratorio, por eso quedan en este estatus de candidatos, ¿sí? Esto es un dato de color para que entiendan por qué van a leer, cuando lean sobre micoplasmas hemotrópicos en felinos, en caninos y en otras especies, van a encontrar esta palabra de candidatus, y se debe a esto que acabo de explicar. Bueno, los tres morfológicamente son iguales, los tengo que diferenciar por métodos moleculares, pero no hacen lo mismo en el gato. Sabemos que Mycoplasma haemophilus es el más patógeno de todos, ¿sí? Mycoplasma haemophilus es el más patógeno de todos. Y Turicensis y Haemominutum son oportunistas, es decir, para que puedan generar cierto grado de patogenicidad en el paciente, necesita un grado de comorbilidad, una enfermedad de base o inclusive una situación de estrés. ¿Cuáles son las formas de transmisión de los micoplasmas hemotrópicos? Bueno, yo, esta introducción, ¿sí?, que tuvimos de esta charla, hablé sobre las pulgas, porque generalmente se asoció a las pulgas como transmisores de los micoplasmas hemotrópicos. También se postula que podría haber otros artrópodos, ¿sí?, que podrían estar involucrados en la transmisión de los micoplasmas hemotrópicos. Sin embargo, en varios trabajos, ¿sí?, principalmente en los trabajos de Goods, se vio, ¿sí?, no sé, es decir, en condiciones del laboratorio, que no se pudo constatar la transmisión a través de las pulgas de los micoplasmas hemotrópicos. Es decir, no se pudo constatar lo que se conoce como competencia vectorial, ¿sí? Falló en algún punto las experiencias para demostrar que realmente las pulgas serán competentes en la transmisión de Mycoplasma haemominutum y Mycoplasma haemophilus. Lo que se postuló con estos trabajos es que las pulgas tendrían algún rol en la transmisión, pero principalmente como vectores mecánicos. Es decir, que no tendrían algún rol en la transmisión, pero no serían tan cruciales como hemos pensado siempre. Por otro lado, ¿qué es esto de la competencia vectorial? ¿No? Hoy por hoy hablamos mucho de enfermedades transmitidas por vectores, y para que un vector, es decir, un artrópodo hematófago, pueda transmitir un patógeno, tiene que cumplirse dos cosas: competencia y capacidad vectorial. La competencia vectorial se puede evaluar en condiciones de laboratorio, que es lo que quiso hacer estos trabajos de Goods. Sin embargo, no se pudieron constatar. ¿Y qué es esto de la competencia vectorial? Es que este artrópodo en cuestión que se está estudiando pueda adquirir el patógeno sufra algún proceso evolutivo o de multiplicación dentro de ese artrópodo hematófago, y el artrópodo hematófago lo pueda transmitir a un hospedador susceptible, ¿sí? Bueno, las pruebas fallaron o no fueron contundentes para demostrar la competencia vectorial de las pulgas. Se postula que tal vez algunos otros artrópodos hematófagos podrían también estar involucrados. ¿Qué sí se constató de que realmente puede ocurrir y puede ser otra fuente de transmisión? Bueno, en el mismo trabajo se comprobó y se constató algo que ya sabemos, que es que la transmisión se puede producir a través de transfusiones de sangre, ¿sí?, para los tres tipos de micoplasmas hemotrópicos. Otra forma muy importante de transmisión es a través de mordeduras y arañazos, es decir, por el contacto directo sangre con sangre. Y esto pasa principalmente entre las peleas entre gatos, ¿sí? Entonces, por mordeduras y arañazos hay contacto sangre con sangre, y ahí ocurriría la transmisión. Y esto sí también ha sido comprobado y constatado. Por otro lado, se postula que también podría existir transmisión vertical, es decir, de la madre, de la gata, a los gatitos. En algún momento de la gestación
o a través del canal de parto o después por vía transmamaria. Se postula, no está comprobado, pero ¿por qué se postula esto? Porque para otros micoplasmas, como Mycoplasma haemocanis, que afecta a los caninos, o Mycoplasma ovis, que afecta a los ovinos, sí se ha constatado la transmisión vertical. Entonces, se postula que en felinos ocurriría lo mismo. Bueno, entonces nosotros tenemos nuestro gato, ¿sí? Que llega al consultorio, que es lo que hacemos nosotros todos los días, recibir pacientes. Entonces, ¿cuáles son los signos clínicos que nos pueden estar diciendo que ese gato está cursando una enfermedad por micoplasmas hemotrópicos? Ojo, miren la palabra que usé, enfermedad, es decir, que está generando signos clínicos, porque después, como vamos a ver, muchos felinos pueden ser portadores asintomáticos, es decir, tener estos micoplasmas en la sangre, pero que no haya signos clínicos. Entonces, tenemos que diferenciar infección, el gato está infectado, pero no tiene signos clínicos, de enfermedad, es decir, los micoplasmas están generando un impacto en la salud de ese gato. ¿Qué signos clínicos podemos encontrar? Bueno, me gusta definir siempre las enfermedades como se definen en humanos, que es a partir de síndromes, ¿no? Entonces, podríamos hablar que hay un síndrome febril asociado a anemia. Bueno, es decir, ¿qué podemos ver en un gato que está cursando una enfermedad por micoplasmas hemotrópicos? Un síndrome febril asociado a anemia. En menor o mayor grado esa anemia, ¿no? Puede ser de una anemia muy leve a una anemia muy marcada. Lo que sí va a ser interesante, y me adelanto un poquitito al otro slide, es que la anemia siempre en micoplasmas hemotrópicos es una anemia regenerativa, es decir, la médula ósea está respondiendo. Si tenemos una anemia de tipo A regenerativa, ojo, busquemos otras causas. Puede ser que ese gato tenga micoplasmas hemotrópicos con algo más, porque siempre los micoplasmas hemotrópicos, si son causa primaria de enfermedad, van a generar anemia de tipo regenerativa, en menor o mayor grado. ¿Por qué? Por un proceso de hemólisis intra y extravascular. Acuérdense que los micoplasmas están en la superficie de los eritrocitos. Si la anemia es muy marcada y muy abrupta, podemos llegar a ver mucosas ictéricas, ¿sí? Porque hay un aumento de la bilirrubina en sangre, o podemos tener, si es mucho más moderada o más crónica, las mucosas pueden estar pálidas. Entonces podemos encontrar las dos cosas. Además, no es lo mismo Mycoplasma haemophilus, que es más agresivo, que los candidatus, tanto turicensis como hemominutum, que son menos agresivos, menos patógenos. Por otro lado, como en todo síndrome febril, podemos encontrar decaimiento, anorexia o hiporexia, linfaadenopatías, a la palpación abdominal, hepatoesplenomegalia, que después se puede constatar en una ecografía. Generalmente los gatos que yo veo en consultorio con micoplasmas hemotrópicos tienen esplenitis o hay un cierto grado de esplenomegalia. Y también podemos tener hipertermia, ¿sí? La fiebre es todo un síndrome. Bueno, una de las cosas que podemos ver es hipertermia. Si nosotros le hacemos un laboratorio a ese gato, lo que podemos encontrar, como les dije, como algo muy importante, el tema de una anemia de tipo regenerativa, ¿sí? Es decir, una anemia donde la médula está respondiendo. Asociado a esa anemia podemos tener, donde la médula está respondiendo, es decir, asociado a esa anemia podemos tener leucocitosis, siempre una leucocitosis moderada. Ustedes tienen un gato con 50.000 glóbulos blancos, a ese gato le está pasando otra cosa, no es solamente el micoplasma. Entonces tiene que ser moderada, leve. O puede haber también, hay reportes de leucopenia, si esto está reportado en la bilografía. Obviamente va a haber hiperbilirrubinemia y un aumento de las enzimas hepáticas, es decir, de las transaminasas hepáticas. Esto se debe principalmente a la hipoxia que se genera en los hepatocitos debido a la disminución del hematocrito. Y ojo, no olvidarnos que hay muchos gatos que tienen la infección y actúan como portadores asintomáticos, pero que no están enfermos. No es lo mismo estar infectado que estar enfermo. Y esto por eso lo estoy remarcando continuamente. Bueno,
Aparte de hacer un laboratorio de rutina y ver un poco estas características que les comento, una leve leucocitosis, anemia regenerativa, que puede ser desde muy leve a muy marcada, y, ¿sí? Aumento de las transaminasas, aumento de la bilirrubina en sangre, un primer screening que nosotros estamos acostumbrados, y después vamos a ver los pros y los contras que tiene esto, es el tema del frotis de sangre capilar. ¿Cuál es el objetivo del frotis de sangre capilar? Es tomar una muestra, una gota de sangre de la microvasculatura, por eso se toma del borde de la oreja, ahora vamos a ver el video, si se hace primero, se limpia la oreja con un algodón con alcohol para desengrasar, después se hace un pequeño tajito con una aguja de cono verde 25-8 y se comprime para que salga una gotita de sangre y después el porta, ahora van a ver el video, el porta no se apoya firmemente, sino que se trata de que esa gotita pase por capilaridad y después podamos hacer el extendido. ¿Por qué tomamos una muestra de sangre de frotis capilar? Y esto lo tenemos que hacer nosotros en el consultorio, esto no lo hace el laboratorio, lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Bueno, se hace esto en particular, ¿por qué? Porque cuando los eritrocitos están infectados con los micoplasmas hemotrópicos, alteran su morfología y quedan acantonados en la microvasculatura. Es decir, aumentamos la sensibilidad para detectar esos micoplasmas en el frotis sanguíneo. Ahora después voy a hablar de cuánto es la sensibilidad, pero bueno, la aumentamos un poquitito. Obviamente no los podemos diferenciar, solamente se diferencian por técnicas de biología molecular, pero el objetivo es aumentar la sensibilidad para poder detectar los micoplasmas en los eritrocitos. Ahora, si yo por ejemplo a un gato le saco sangre de yugular y le hago un frotis, ¿puedo llegar a ver micoplasmas hemotrópicos? Si el gato los tiene, sí, los puedo llegar a ver, pero la sensibilidad es bajísima, es decir, poder encontrarlos es como encontrar una aguja en un pajar, ¿no? Entonces, como les decía en el video, lo vuelvo a poner, gotita de sangre, levemente se apoya el porta, porque si no se puede contaminar con células epiteliales, y después se hace el extendido como en cualquier frotis sanguíneo, ¿no? Entonces acá nosotros lo que estamos obteniendo es una gota de sangre de la microvasculatura, sospechando de si hay micoplasmas hemotrópicos, que esos glóbulos rojos que están infectados alteran su morfología y quedan acantonados en la microvasculatura. Entonces, se usan distintos tipos de tinciones, tinción de Grunwald-Giemsa, Giemsa, T15, Disquick, y el objetivo es ver estos corpúsculos, ¿sí? Estos cocobacilos, estas formas cocoides, no cocobacilos, formas cocoides, en la superficie de los eritrocitos. Ojo que muchas veces se pueden confundir con otras cosas, por ejemplo, con artificios de técnica. ¿Y cuál es la sensibilidad de la técnica, no? ¿Cuál es la sensibilidad de hacer un frotis de sangre capilar? ¿Es la técnica de referencia? No, no es la técnica de referencia. Es un approach, es un acercamiento a mi paciente. Hago como un primer screening. Pero si yo sospecho de micoplasmas hemotrópicos, voy a tener que enviar una muestra de sangre para hacer diagnóstico molecular por PCR. Esa va a ser la gol estándar. Detectar estos patógenos por biología molecular. ¿Cuál es la sensibilidad que vengo prometiendo que se las voy a contar y no se las digo? De 0 a 37%. Es bajísima la sensibilidad. Y estoy hablando del frotis de sangre capilar. Puede ser de 0 al 37%. Por ejemplo, cuando un gato tiene una infección por Candidatus mycoplasma turicensis, nunca se ven en los frotis de sangre capilar. Más allá que nosotros no lo podemos diferenciar por morfología, se sabe que los gatos que tienen Candidatus mycoplasma turicensis tienen bajo número de copias en sangre y por lo tanto es casi imposible encontrarlo en un frotis de sangre capilar. Entonces, esta técnica es un acercamiento. ¿Cuál va a ser la técnica de referencia? La técnica de referencia van a ser las técnicas moleculares. ¿Por qué? Porque son mucho más sensibles y específicas y además me permite diferenciar especies o candidatos de especies, ¿sí? Entonces, por morfometría, si nosotros veíamos los micoplasmas, solamente podemos decir micoplasmas hemotrópicos, una bolsa de especies y de candidatos de especies, pero no les podemos poner nombre y apellido.
Como dijimos, está Mycoplasma haemophilus. Mycoplasma haemophilus es la más agresiva, puede generar cuadros clínicos en gatos inmunosuprimidos o inmunocomprometidos, es decir, con presencia de comorbilidades o tratamientos oncológicos o tratamientos inmunosupresores, pero también en gatos inmunocompetentes. ¿Sí? Un factor de estrés puede desencadenar ya un cuadro clínico en estos gatos. Y la prevalencia a nivel mundial, ¿sí? No es una prevalencia regional, a nivel mundial, es muy variada, va del 0 al 46%. El otro que le sigue es Candidatus Mycoplasma haemominutum, ¿sí? Es menos agresiva que Haemophilus, genera cuadros clínicos solamente en pacientes inmunosuprimidos o inmunocomprometidos. Y la que es más bonita de todas es Turicensis, ¿sí? Ya que ni siquiera genera signos clínicos, sino que genera alteraciones en el hemograma en pacientes inmunocomprometidos o inmunosuprimidos, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que muchas veces los gatos tienen coinfecciones, ¿sí? No, es raro que vean un gato cuando hacen el panel molecular que tenga a veces una sola especie, generalmente tienen 2 o 3 especies, ojo con eso. Y por un dato que es importante es cuáles son los factores de riesgo para que un gato tenga micoplasmas hemotrópicos. Son varios, pero los más importantes son los machos, sean castrados o enteros por este tema del contacto agresivo con otros congéneres. Acuérdense que una de las formas de transmisión es por peleas entre gatos. Los gatos outdoor, los gatos que salen afuera, los gatos que tienen contacto con otros gatos de estatus sanitario desconocido o con vectores, ¿sí? Estos gatos son los que tienen mayor factor de riesgo, y también los gatos con BIF, con virus de la inmunodeficiencia felina, no tanto en exponerse a la infección, sino que los cuadros clínicos que genera en los gatos con virus de la inmunodeficiencia felina, los micoplasmas hemotrópicos, son mucho más severos. Eso es lo que está reportado en la bibliografía. Bueno, por suerte, aparte de tener, como les digo, el frote de sangre capilar es un primer screening, es un primer acercamiento a mi paciente. Sin embargo, cuando yo tengo una sospecha y quiero confirmar, es muy importante el diagnóstico molecular. Además, el diagnóstico molecular nos permite, ¿sí? Ponerle nombre y apellido a los micoplasmas presentes en el gato. Aparte de que hay laboratorios de referencia donde uno puede enviar las muestras, hoy por hoy hay todo un advenimiento, ¿no?, en el consultorio de técnicas serológicas, ¿sí?, como hemos visto en otras disertaciones, como inmunocromatografía o ELISA-DOT, que son técnicas que son point of care, las puedo hacer en mi consultorio, y no solamente hay técnicas serológicas, sino que también hay PCRs que las puedo aplicar, las puedo tener en mi consultorio, ¿no? Entonces acá hay un trabajo, ¿sí?, de Hawley, donde también participó Michael Lapin, que es una PCR point of care, que se puede usar point of care en el consultorio para la detección de Mycoplasma haemophilus. La única especie que detecta es Mycoplasma haemophilus, que es la especie más patógena. No hay cruzamiento con otros micoplasmas ni con Bartonella, y tampoco estas técnicas que son point of care no necesitan grandes requisitos ni en el consultorio veterinario, ni en la clínica veterinaria, ni tampoco grandes expertices. Obviamente que hay que formarnos para poder manejar este tipo de técnicas, ¿sí? Hacerlo en forma prolija, pero no necesita un entrenamiento extenso en métodos moleculares. Bueno, ¿cuál es el tratamiento? Es decir, nosotros vamos a tratar a los gatos, y en esto yo quiero quedar como muy, muy marcado esto, es solamente los gatos se tratan cuando hay signos clínicos o cuando hay una alteración del hemograma. ¿Por qué? Porque hay muchos gatos que pueden tener micoplasmas, que le hicieron un frotis, ven los micoplasmas, y sin embargo no tienen signos clínicos ni están anémicos. Entonces esos gatos no hay que tratarlos. Ya les dije, hay gatos que actúan como portadores crónicos. Solamente vamos a tratar a los gatos con un descenso del hemograma y o signos clínicos. La droga que sigue siendo la primera línea y hasta este año, ¿sí?, que hemos tenido las últimas actualizaciones de micoplasmas hemotrópicos en felinos, es la doxiciclina.
5 miligramos kilo cada 12 o 10 miligramos kilo cada 24. Pueden usar las dos opciones. A veces se usa cada 12 horas para mejorar la tolerancia, ¿sí? del felino. Siempre se tiene que dar con alimentos, nunca con lácteos, ¿sí? Porque los lácteos alteran la farmacocinética de este antibiótico, porque forman quelantes de calcio con el antibiótico, disminuyendo la absorción. Además, cuando se da con alimentos, mejora la tolerancia al antibiótico, y no nos tenemos que olvidar que la doxiciclina, tanto en caninos como en felinos, pero particularmente con felinos, puede generar esofagitis, ¿sí? Entonces es muy importante siempre darla con alimentos no lácteos, o en el caso de que los tutores la den como en forma no voluntaria, sino que se la administran ellos, siempre al tutor enseñarle a administrarle después agua, hasta 5 mililitros de agua, para que el comprimido o la fracción del comprimido no quede adherida en la mucosa del esófago. Hasta hace un tiempo los protocolos hablaban de 21 o 28 días, ¿no? ¿Cuánto había que dar la doxiciclina? Hoy por hoy los protocolos, en la última actualización de Severin Tasker, es de 15 días, ¿sí? Ya con 15 días sería suficiente. A veces en los gatos que están hospitalizados se puede utilizar oxitetraciclina, ¿sí? Se puede administrar en forma fuera de etiqueta, off-label, en forma endovenosa, pero apenas el gato ya puede recuperarse, si ya el gato puede tener la vía oral permeable, hay que pasar enseguida a doxiciclina. Hoy por hoy abolimos el uso de la enrofloxacina, ya que puede generar en algunos pacientes una retinitis y pérdida, perdón, una alteración en la retina, generando pérdida de la visión. Y existen dos opciones más, que es la marvofloxacina y la pradofloxacina. En el caso de que sus países tengan pradofloxacina, sería una excelente opción para el tratamiento de Mycoplasma haemophilus, ya que tiene mucho mayor efectividad para este micoplasma que la doxiciclina, y el protocolo es de solamente también 15 días. Bueno, como les decía, ya está comprobado que la pradofloxacina es mucho más eficaz contra Mycoplasma haemophilus que doxiciclina. Si en sus países no tienen pradofloxacina, pueden usar doxiciclina sin problema. Y recordemos que no hay cura bacteriológica, pero hay varios conceptos que hay que tener en cuenta. Hoy sabemos que muchos gatos resuelven solos la infección, inclusive sin antibióticos. Es decir, gatos que se infectan y con el tiempo ellos mismos pueden resolver la infección. ¿Se entiende? Es decir, esto es un concepto súper importante. Es decir, no todos los gatos quedan como portadores crónicos. Hay gatos que pueden resolver la infección solos con su propio sistema inmune, y después voy a contarle algunos detalles. Y hace unos años salió un protocolo, ¿sí?, de trabajo, en donde se hizo un estudio muy serio, en donde en condiciones de laboratorio y gatos que fueron inoculados con Mycoplasma haemophilus, se hizo tratamiento con doxiciclina por 28 días, y en esos gatos donde había positividad a las PCR después del tratamiento, se les hizo un segundo ciclo con marvofloxacina, en donde se pudo obtener el clearance de la bacteria, es decir, se pudo eh, erradicar la bacteria desde el punto de vista de sangre, es decir, que en sangre no se encontró más, ni por técnicas moleculares ni por citología. Entonces, este protocolo, en la conclusión del trabajo, es que en condiciones en donde sea realmente necesario, porque el paciente va a sufrir un proceso de inmunosupresión y ya sabemos que tiene micoplasma, tal vez sería un protocolo recomendado, ¿sí? Sin embargo, hoy por hoy, la primera línea de tratamiento, y lo dice el ABCD, que es el Consenso Europeo de Enfermedades Infecciosas en los Gatos, sigue siendo la doxiciclina por 15 días. Bueno, algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta con el tratamiento de sostén cuando los gatos tienen enfermedad, no infección, por micoplasmas hemotrópicos. ¿Usamos corticoides, sí o no? Hoy por hoy todos los expertos recomiendan no usar corticoides, no usarlos. ¿Por qué? Porque salvo que sean necesarios por otra causa, por otra patología que tenga el felino, no sería recomendable el uso de los corticoides, porque pueden exacerbar, ¿sí?, el cuadro clínico, porque estamos generando cierto grado de inmunosupresión que favorece la acción de los micoplasmas hemotrópicos. Ya con la administración de la doxiciclina, a las 48 horas tendría que haber una resolución del cuadro clínico.
Es decir, el gato tendría que empezar a mejorar, ¿no? Es decir, a partir de las 24 48 horas el gato tendría que empezar a mejorar desde el punto de vista clínico. ¿Todos los pacientes tienen que ser transfundidos? No, obviamente que hay que hacer una correcta valoración de cada paciente. Entonces, determinar si el cuadro clínico del paciente, la presencia de comorbilidades o no, cuál es el hematocrito, cuál es el estado del animal y determinar si realmente necesita la transfusión o no. Buscar comorbilidades, ¿sí? Es decir, cuando tenemos un gato con micoplasmas hemotrópicos, a veces puede ser la causa primaria. Yo veo muchos gatos con micoplasmas hemotrópicos que tienen de base BIF. Está bien, tal vez está en una fase asintomática, pero hay algo que nos está diciendo que el gato o puede tener una retroviral o puede tener una comorbilidad o tuvo una situación de estrés y determinar cuál es esa situación de estrés, si persiste esa situación de estrés o determinar si está con un tratamiento inmunosupresor. Y un gato positivo a micoplasmas hemotrópicos no necesariamente quiere decir que esté enfermo, ¿sí? Como les digo, solamente vamos a tratar cuando haya alteraciones del hemograma y o presentación de signos clínicos. En este trabajo de Weingart, la verdad es un trabajo muy interesante en un hospital de referencia de Alemania, se estudió por un periodo de tiempo 22 gatos con anemia y micoplasmas hemotrópicos. Se determinó qué tipo de micoplasmas hemotrópicos eran los que estaban involucrados, la mayoría era a Haemophilus, la mayoría presentaba comorbilidades, las comorbilidades más frecuentes eran el virus de la inmunodeficiencia felina o tratamientos inmunosupresores con corticoides o ciclosporina. Después esos gatos se siguieron en el tiempo, se determinó que en algunos casos podía haber recaídas clínicas, pero que no eran tan frecuentes, de los 22 gatos solamente 2 tuvieron recaídas clínicas, y que los micoplasmas hemotrópicos rara vez son causa de letalidad. Sin embargo, pueden complicar cuadros preexistentes y llevarlos a la muerte, es decir, potencian la presencia de otras comorbilidades. Y este es un dato que no es menor. Otra cosa que es interesante es los gatos. ¿Tienen inmunidad contra los micoplasmas hemotrópicos? Bueno, lo primero que se vio es que no hay inmunidad cruzada entre especies de micoplasmas hemotrópicos. Y por otro lado, sí se vio que hay inmunidad persistente y protectora, miren qué interesante esto, contra el micoplasma con el que tomaron contacto, ¿sí? Por ejemplo, en los gatos que tuvieron, esto fue un trabajo de Hicks en condiciones de laboratorio. Estos gatos, ¿sí? Se los inoculó con Mycoplasma haemophilus y después se los enfrentó a reinfecciones. Y se vio que no aumentaron el número de copias, inclusive algunos gatos eliminaron al patógeno y por lo tanto generaron una inmunidad de tipo protector. Obviamente que esto es en condiciones de laboratorio con un número muy bajo de animales, pero se postuló que existe inmunidad protectora contra el mismo micoplasma, pero no inmunidad cruzada entre micoplasmas. Bueno, algunos gatos pueden eliminar la infección por los micoplasmas hemotrópicos con antibióticos o sin antibióticos, y esto es súper interesante, ¿sí? Siempre tuvimos el concepto que todos los gatos quedan como portadores crónicos. No, hay gatos que resuelven solos la infección o resuelven la infección después de la antibiótico terapia. No se ha podido comprobar la competencia vectorial de Tenocefalides felis, como les dije, probablemente tenga algún rol en la transmisión, pero no sería tan crucial como siempre se pensó, y además en los pocos trabajos que se hicieron, que son los trabajos de Gut, falló poder establecer que realmente las pulgas, por lo menos de la especie Tenocefalides felis, eran competentes para la transmisión de Mycoplasma haemophilus y Haemominutum. Pradofloxacina versus doxiciclina. Sigue siendo, como les digo, la primera droga de elección, la doxiciclina, desde el punto de vista terapéutico, pero en aquellos países en donde esté disponible la pradofloxacina y ustedes hayan confirmado que la infección es solamente por Mycoplasma haemophilus, pueden usarla. Pueden usar la pradofloxacina porque es más eficaz que la doxiciclina para este micoplasma en particular. ¿Y cómo hacemos los controles post-tratamiento? Bueno, el control post-tratamiento más importante es que haya una mejoría clínica del paciente. Como les digo, si la causa única es los micoplasmas hemotrópicos, el paciente tiene que empezar a responder a las 48-72 horas.
Aparte de eso, tiene que empezar a haber una mejora en el hemograma, ¿sí? Y en la bioquímica sanguínea. Y lo que se recomienda, o por lo menos lo que se recomienda a nivel expertos, es hacer los controles a partir de PCRs cuantitativas para determinar que haya menor número de copias, es decir, o haya sea negativo, si las muestras post tratamiento sean negativas, o haya un descenso en el número de copias, ¿sí? A veces no se hace el clearance completo, pero tendría que haber un descenso en el número de copias, ¿sí? Entonces acá voy a tener que tener una PCR cuantitativa al principio y al final al principio cuando hago el diagnóstico y al final para poder comparar. O por lo menos determinar que al final del tratamiento la PCR cuantitativa me esté diciendo que hay un bajo número de copias o la negativa, por lo menos en sangre periférica. Bueno, cuando trato, cuando tengo a los gatos con cuadros clínicos o alteraciones del hemograma, y recordar que hay gatos que son portadores asintomáticos, y recordar que todos los gatos hoy por hoy no son portadores, que hay gatos que se curan, ya sean con el tratamiento antibiótico o con este o solo, ¿sí? Con su propia respuesta inmune. ¿Es la mayoría de los casos? No lo sabemos, pero probablemente no. No es que la mayoría de los gatos se curan, sino que un porcentaje que no conocemos sí se curan y otros quedan como portadores. Entonces, los gatos que quedan como portadores, yo no los voy a estar tratando continuamente con antibióticos, solamente voy a tratarlos cuando haya alteraciones del hemograma y o signos clínicos. Bueno, entonces, ¿cuándo tengo que tratar? Cuando hay presencia de signos clínicos o alteraciones del hemograma. Como ustedes ven, estoy remarcando mucho porque esta es la gran pregunta. Es crucial determinar la o las especies de micoplasmas hemotrópicos que están presentes en nuestro paciente. No es lo mismo turicensis que hemophilus. Importante determinar la presencia de comorbilidades y establecer una correcta terapéutica, no solamente contra los micoplasmas hemotrópicos, sino en particular con las comorbilidades, ¿sí? Es decir, si nosotros tenemos un paciente que tiene un linfoma, también tengo que resolver ese tema, ¿sí? Entonces, determinar presencia de comorbilidades o presencia de situaciones de estrés o presencia de factores de inmunosupresión, ya sea por un tratamiento, y poder corregir eso, ¿sí? Y fundamental el seguimiento del paciente. ¿Qué me tengo que llevar a casa? Que Mycoplasma haemophilus es el más patógeno de los micoplasmas hemotrópicos. La infección ocurre con mayor frecuencia en gatos machos, con actividad outdoor. Los mecanismos de transmisión no los conocemos completamente, son postulados. La PCR es el mejor método diagnóstico para los micoplasmas hemotrópicos y es importante conocer las especies que están involucradas en nuestro paciente. Existen portadores asintomáticos de estos agentes, no los tenemos que tratar. Y la droga de elección es la doxiciclina, pero ya vimos que existen algunos vericuetos o algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Bueno, por otro lado, es muy importante determinar cuáles son los mecanismos de prevención para las enfermedades transmitidas por vectores. Hoy por hoy tenemos collares que asocian imidacloprid con flumethrin. Es el único collar que tiene cierto poder de repelencia, que sirve para mosquitos, flebótomos, pulgas y garrapatas. Tenemos isoxalinas, las mayorías se dan spot-on, pero hay otras que se dan por vía oral, pero en gatos la mayoría de las isoxalinas son spot-on. Tenemos el fipronil, que sigue actuando para pulgas y garrapatas, el imidacloprid, que es solamente para pulgas, el espinosat, que se da por vía oral y se tiene que dar solamente en gatos mayores a los 3 meses, gatos que no sean convulsivos, gatos que no estén dándose otro tipo de medicación que use la vía de la glicoproteína P, por ejemplo, lactonas macrocíclicas, y no se puede dar tampoco en gatas gestantes y lactantes. Y después está la selamectina, que es la única lactona macrocíclica que sirve para la prevención de las pulgas. Bueno, y nunca dar piretroides, amitraz, órganos fosforados y carbamatos en los gatos. Y el único piretroide que está aprobado su uso para los gatos es la flumethrin, que lo puse ahí en esa tabla. Bueno, no me quería pasar con el tiempo. Muchísimas gracias. Ahí está mi mail y ahí está también mi Instagram que me pueden seguir, donde siempre estoy subiendo mucha información. Y ahora volvemos al estudio. Muy buena charla, doctora. Aquí estamos llenos de preguntas.
La verdad no paré en este rato que usted presentaba, así que hay algunas bien interesantes. Muy bien. Ya, bueno, repetir y agradecer la asistencia de todos los que estuvieron presentes hoy día. Aquí hay varias preguntas que se repiten, así que hay una que vi que está bien frecuente y la estoy buscando para poder leérsela exacta. ¿Cómo Pero no, lo que Camila? preguntaban mucho, como para resumir, era Sí, que sí, una sí. vez culminado el tratamiento, ya se determinó por PCR, por frotis micoplasma, hicieron el tratamiento. Posterior a este tratamiento, ¿es recomendable hacer un nuevo PCR frotis para confirmar la ausencia del patógeno? Lo más importante es como pasos graduales y me parece excelente esta pregunta para que quede también remarcado esto, ¿no? Por un lado, lo importante es la mejora clínica del paciente. Es decir, si realmente la causa fueron los micoplasmas hemotrópicos, el paciente tiene que haber respondido al tratamiento, ya sea principalmente con doxiciclina o pradofloxacina en el caso de micoplasma haemophilus. Aparte de eso, lo primero que también tenemos que ver es que haya una mejoría desde el punto de vista de los parámetros hematológicos, ¿no? Es decir, si el gato estaba con anemia, yo tengo que ver una resolución de esa anemia. Por otro lado, si hay comorbilidades o no, tal vez los micoplasmas hemotrópicos fueron la punta de un iceberg que me estuvo diciendo que ese gato tiene otro problema de base, ¿no? Es decir, ese gato, gracias a los micoplasmas hemotrópicos, nos dimos cuenta que tenía una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sí? O tenía otra patología, un linfoma, entonces eso es muy importante. Por último, si voy a hacer una PCR cualitativa o voy a hacer un frotis, no me va a servir, porque si quiero hacer un método molecular necesito cuantificar el número de copias, necesito ver que haya descendido ese número de copias. Tal vez si ustedes quisieran, podrían hacer una PCR cualitativa o podrían hacer un frotis si sea negativo, perfecto, pero si da positivo, ese es el gran problema. A veces cuando pedimos estudios da positivo, tampoco puedo interpretarlo, ¿sí? Como que realmente ha habido un descenso en el número de copias o que lo importante es determinar primero los parámetros clínicos y laboratoriales y el animal cómo está, la correcta valoración del paciente. ¿Puedo hacer una PCR cualitativa o un frotis? Sí, sabiendo estos datos. Si me da positivo y el gato está bien, me quedo tranquilo. ¿Se entiende? Si me da negativo, genial, porque lo que yo espero con el tratamiento es que haya un descenso del número de copias de los micoplasmas en sangre circulantes, ¿sí? Que generalmente se acantonan en tejidos, todavía no se sabe específicamente en qué tejidos, pero se postula que en hígado, vaso y en médula ósea, pero también en otros tejidos como los pulmones, ¿sí? Eso sería como el concepto para tener en cuenta. Genial. Muchas gracias, Doc. Otra pregunta que también se repitió, más o menos por el mismo, Perfecto. como con el mismo final. Sí. Acá pregunta Isabel Cristina Aria Gómez. ¿Se ha visto anemias inmunomediadas después de la infección? Si el animal luego del tratamiento mejora los signos clínicos, ejemplo fiebre, pero no mejora el hemograma, tiene un test de Coombs positivo, ¿puede ser por el micoplasma o hay otra alteración? ¿Recomendaría en este caso el uso de prednisolona? Bueno, como digo, hay toda una evidencia científica súper sólida de que hoy por hoy no se recomienda el uso de prednisolona justamente por eso, porque la reacción inmunomediada, es decir, siempre que nosotros dábamos clases sobre los micoplasmas hemotrópicos, hacíamos también una inferencia de otros patógenos. ¿Qué decíamos? Bueno, micoplasmas hemotrópicos, existe una reacción de hipersensibilidad de tipo 2 y de tipo 3, por eso tenemos que dar corticoides para contrarrestar la reacción inmunomediada. Entonces, hoy por hoy, todos los expertos de los últimos 5 años vienen predicando de no usar corticoides porque la reacción inmunomediada no es marcada en micoplasmas hemotrópicos per se. Ojo, puedo tener una coasociación con otros patógenos, con otras enfermedades que sí me estén generando un cuadro inmunomediado. Y ahí sí tal vez tengo que usar corticoides, pero por los micoplasmas hemotrópicos per se, no. ¿Se entiende la diferencia? Tal vez sí lo tengo que usar. Ojo, yo lo dije también en la charla, dije, tal vez ustedes tienen que usar corticoides, pero por otra causa. Pero por el tema de los micoplasmas hemotrópicos hay mucha evidencia en estos últimos años de que no es recomendable usar los corticoides. Primero, porque la reacción inmunomediada no es importante, no sería tan importante como siempre creímos, y aparte, empeorar, es decir, como
que no favorecería la evolución clínica del paciente. Al contrario, como le estamos bajando las defensas con los corticoides, entre comillas, ¿no? Que estamos interviniendo en esas defensas, en esa inmunidad, podríamos favorecer la acción de los micoplasmas hemotrópicos. Creo que se entendió, ¿no, Camila? Sí, sí, perfecto, Doc. Tengo las dos últimas preguntas. Dale. Destacar que todas las otras preguntas que se han realizado se van a responder y van a llegar las respuestas en conjunto con la grabación. ¿Ya? Una de las preguntas que hicieron con respecto también a esto de los test de Coombs y los test de tipificación, preguntaban que si es importante o sería una buena teoría hacer un frotis o un PCR en pacientes donantes de Por sangre. supuesto, por supuesto que sí. Primero que todo, todos los gatos tienen que tener su grupo sanguíneo, ¿no? No Por tiene nada que supuesto. ver con esto, pero sí tiene que ver. Sí, todos los gatitos siempre es muy importante en la medida de las posibilidades de, si es posible, tipificar sus grupos sanguíneos, ¿sí? Porque si después, en 5 años, en 10 años o en 2 meses hay que hacer una transfusión, sabemos todas las complicaciones que tienen las transfusiones en los gatos. Y lo primero que tenemos que saber es el grupo sanguíneo. Por otro lado, y ya que estoy, aprovechar la oportunidad también de testear a todos los gatos contra las virales felinas. Cuando digo virales felinas, hablo de virus de la leucemia felina y de la inmunodeficiencia felina. Y muy bien acá el tema del diagnóstico de los micoplasmas hemotrópicos. Yo no me dedico a bancos de sangre ni trabajo con donantes, pero obviamente que todos los donantes tienen que tener ciertos parámetros que tienen que ver con una muy buena medicina preventiva y un correcto testeo de enfermedades infecciosas, dependiendo de cada región. Un poco las globales son los micoplasmas hemotrópicos y las virales felinas. Cuando digo virales son las retrovirales. Entonces, sí Mm, sería, por supuesto que no es una buena recomendación, es casi mandatorio que todos los donantes sean testeados por métodos moleculares, idealmente, contra los micoplasmas hemotrópicos, para que se conviertan en donantes, ¿sí? Si no, estaríamos en un problema. Y depende también de la región, por ejemplo, en algunas regiones donde hay otras patologías muy prevalentes y se puedan transmitir por transfusiones sanguíneas, también tendríamos que hacer el testeo de estas enfermedades. Genial, muchas gracias. Y la última pregunta, que la encontré bastante certera, es entre inmunocromatografía para micoplasma o PCR micoplasma. ¿Cuál confía usted más y cuál encuentra que es más certero? Inmunocromatografía no existe para micoplasmas hemotrópicos, es decir, no hay un test rápido sino lo que tenemos a veces son las PCRs que pueden ser distintos tipos de PCRs, como dije, hay cualitativas, cuantitativas, las point of care, que las podemos hacer, y las PCRs nos dicen nombre y apellido de los micoplasmas. Obviamente depende de cada laboratorio y de los métodos que Mm, utilice, pero nos pone el nombre y el apellido. Los frotis, en cambio, no nos permite diferenciar los tipos de micoplasma y la sensibilidad de los micoplasmas, la sensibilidad de frotis está por debajo del 30% o puede ser directamente cero. Así que siempre como gol estándar, los métodos moleculares para poder determinar las especies de micoplasmas involucradas en nuestro paciente. perfecto, acá en Chile hay unas inmunocromatografías dando vuelta, por eso esta Ah, pregunta es de un chileno. Sí, muy bien. Bueno, gracias por avisarme y obviamente lo digo, si lo digo así es porque realmente no existe ningún aval científico ya, para o poder sea, seguimos con utilizar. PCR Seguimos y con con frotis. PCR, buenísimo lo que vos me contás, Cami, porque tal vez eso yo no lo sabía, no está en la bibliografía. Hay en el último Advance, en el último actualización de micoplasmas hemotrópicos de Severin Tasker, habla un parrafito así de serologías. Las serologías son recontra inespecíficas en micoplasmas. Hay algunas pruebas, hay algunos métodos desde el punto de vista que se han puesto a punto para algunos estudios, principalmente para estos que yo comentaba sobre si había inmunidad protectora, no había, o había inmunidad cruzada, pero son otro tipo de técnicas, generalmente han sido ELISAs y no existe desde el punto de vista de los lineamientos internacionales el uso de la inmunocromatografía. Así que con eso creo que ya contesté todo. Perfecto, con eso deja súper clara la respuesta. Bueno, doctor, muchas gracias por su tiempo. Queremos Gracias. agradecer a todos los asistentes que participaron hoy día, además de este webinar. Recordarles que a todos los que estuvieron conectados más de 45 minutos les va a llegar un certificado a su correo de asistencia. Y la grabación, además, durante los próximos días, junto con la respuesta a las preguntas
que no se pudieron responder, que son varias, así que le va a tocar harto trabajo, doctor. Bueno, muchas gracias a todos por haberse conectado, muchas gracias a Biogal y muchísimas gracias Camila por haber sido la moderadora. Muchas gracias, doctor. Que estén muy bien. Enorme. Hasta la próxima, muchas gracias. Chao, chao.